Vamos a hacer entonces la definición de lo que es una llave foránea. Una llave foránea me permite hacer o crear una referencia a una tabla o a un campo que no pertenece a esta tabla. Por ejemplo, vamos a definir nosotros lo que es una llave foránea para crear una relación de alumnos con lo que son los grupos. Entonces vamos a crear dos tablas más. Vamos a crear una tabla intermedia, que es la de alumnos por grupo, y vamos a crear nuestra tabla de grupos. Vamos a crear entonces primero nuestra tabla de grupos. Vamos a definir la estructura, sería create, que es el objeto a crear, una tabla, y le vamos a poner la tabla grupos. Agregamos entre paréntesis la definición y vamos a crear por ahí el ID de grupo, que es del tipo int, no permite valores nulos, null, es autoincrementable, dado que vamos a definirlo como nuestra llave primaria. Vamos a definir también el campo de clave de grupo. Clave grupo vamos a definirlo como varchar de una longitud de 5, también no permite valores nulos, y definimos también lo que es el nombre de grupo, clave de grupo, la llave primaria. Entonces vamos a definir entonces una llave primaria y le ponemos aquí primary key, y entre paréntesis le vamos a colocar el nombre del campo que queremos que sea nuestra llave primaria. Para finalizar, solamente colocamos el motor que vamos a manejar. Aquí es importante considerar que si vamos a manejar lo que son integridad referencial en los campos de la tabla grupos referente a lo que son los alumnos, tenemos nosotros que almacenar o crear nuestra tabla con el motor de almacenamiento InnoDB, ya que el MySQL, que es uno de los motores que permite utilizar MySQL, no soporta lo que es la integridad referencial. Vamos a crear nuestra tabla, le damos clic en continuar y vamos a generar una nueva tabla para poder hacer la referencia de los alumnos con los grupos. Entonces, esta tabla intermedia le vamos a poner alumnos por grupo y vamos a colocar el ID de la relación, sería ID alumno por grupo, ID alumno por grupo, también es int, not null, auto increment. Definimos por ahí entonces el ID del alumno, int, y definimos también, no permite nulos, definimos también el ID del alumno. Es importante considerar que para hacer la integridad referencial, los campos se tienen que llamar exactamente de la misma manera en una tabla y en otra. Definimos entonces la llave primaria, alumnos por grupo, y vamos a definir entonces nuestras dos llaves foráneas. Tenemos que tener la llave foránea para lo que es la tabla de alumnos. Si consultamos la estructura de nuestra tabla alumnos en otra pestaña, vamos a ver, por ejemplo, estructura es ID de alumnos, así vamos a hacer la referencia. En la tabla alumno se llama, en la tabla alumnos por grupo se llama alumno, y la de los grupos en la tabla se llama ID. Vamos a modificar entonces nuestra tabla de alumnos. Vamos a ponerle por ahí, en lugar de que sea ID alumnos, vamos a cambiarle el nombre a ID alumno. Entonces modificamos primero ese campo, vamos a ponerle alter table, change column, ID alumnos, y le ponemos entonces ID alumnos, int not null auto increment, y le ponemos primary key, le damos primary auto increment, vamos a darle continuar. Ok, parece ser que ya me la está detectando como
tenemos una nota incrementable, detectable, alumnos, change column, punto increment. Vamos a ver, faltaba el nombre de la tabla y aquí está. Vemos nuestra tabla alumnos y vemos que ya tenemos la estructura. Como ID alumno sigue siendo la llave primaria. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la integridad referencial? Es bien sencillo. Vamos primero a crear la llave foránea y vamos a agregar la palabra reservada. Foreign key. Aquí en esta llave foránea, ID alumno. ID alumno es una llave foránea y le vamos a poner que hace referencia a la tabla alumnos de campo ID alumno. Revisamos nuestra tabla, quedamos que es ID alumno. Aquí está, ID alumno. Ahora vamos a crear entonces la otra llave foránea, porque esta sería una foreign key, la de alumno, y agregamos también foreign key, la otra llave que es la del grupo, ID grupo, que es el campo de mi tabla, alumnos por grupo, y definimos que tenemos que hacer referencia a la tabla grupos y el campo es ID grupo con mayúscula. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a dejarle grupos ID grupo. Vamos a hacer aquí un pequeño ajuste, le voy a poner ID grupo con mayúsculas para ver si nos marca por ahí el error, porque no se llama exactamente igual el campo. Si se fijan, cuando hay un campo que está mal definido, que está mal escrito, ¿sí? Que dice, por ejemplo, que no puede hacer referencia a lo que es la tabla alumnos. Me parece que aquí el detalle es que tenemos que definir cómo se va a llamar la llave foránea. Se va a llamar alumno y el ID grupo también se va a llamar ID grupo. Lo llegué a continuar y aquí está. Entonces ya podemos ver en la estructura de nuestra tabla alumnos por grupos. Vamos a actualizar nuestra base de datos. Aquí está la tabla de grupos, vemos la estructura. En la estructura ya tenemos que dentro de la tabla de alumnos por grupo, en su estructura tenemos dos llaves foráneas. Tenemos el campo primario de la llave primaria, que es alumno por grupo, y tenemos la llave ID alumno, que es llave foránea. Aquí está, columna, ID alumno, ID grupo, el nombre de la clave y el nombre del grupo. Entonces los marca como llaves foráneas, que son índices, que son llaves foráneas.